Nosotros estamos viendo el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, y hoy vamos a seguir con la segunda parte del capítulo 6 de la carta de Pablo a los Romanos. Les invito a que leamos en el capítulo 6 los versos 12 al 23. Va a estar ahí proyectado y usted también puede usar su Biblia o su teléfono si le parece. 6 del 12 al 23. Dice así: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlo ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora nos avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Un pasaje extenso, un pasaje largo que dimos lectura en su totalidad, pero que es necesario, es muy difícil cortar los pensamientos de Pablo y las lógicas que él va entregando a Romanos. Entonces optamos por tomar un par de minutos y leer todo el pasaje, ¿no? Y entonces, en base a este pasaje, quisiera destacar dos enseñanzas el día de hoy. El verso 12 empieza con un por lo tanto, ¿verdad? O sea, dicho todo esto, porque viene Pablo con un pensamiento desarrollando una lógica desde atrás. Pablo, después de todo lo que él ha venido afirmando en el capítulo 6, hace una pausa y vuelve a concluir para marcar ciertos puntos respecto a las diferencias que hay entre vivir la vieja vida, cuando éramos dependientes del pecado, versus la nueva vida que depende de la gracia en Cristo Jesús y es fruto de su muerte y resurrección. Así que, dicho todo esto, no permitan seguir viviendo bajo el yugo del pecado. No permitan que su ser, su persona, viva como si siguiera siendo esclava de la maldad del pecado. Lo que Pablo está diciendo es, los cristianos estamos llamados a vivir en la verdad. Y la verdad
es que los creyentes deben recordar, deben tomar en cuenta, deben vivir conscientes y deben actuar según lo que ya es una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Porque nosotros debemos ser capaces de, en el poder de Dios, decirle no al pecado. Puede ser que el pecado todavía esté allí, y está allí, ¿no? Y puede ser que el pecado intente tentarnos y persuadirnos. Todos vivimos en esa tensión. Pero el pecado ya no tiene el derecho y el poder para dictar cómo nosotros debemos vivir. Nosotros, por la fe en Cristo, sabemos, y Pablo ha venido diciendo una y otra vez, que nosotros ya no dependemos de la ley, ¿verdad? Sabemos también que la salvación no es producto de nuestros esfuerzos para no pecar, sino que la salvación es por medio de Jesús y solamente por medio de Él. Entonces nosotros podemos, y no solo podemos, sino que debemos buscar vivir en rectitud, pero no porque nos centramos en la ley, sino porque tenemos y somos parte de una nueva naturaleza que fue sellada, ¿dónde? En la cruz. A veces pensamos que somos salvos por la gracia, pero santificados por las obras, ¿no? Sí, soy salvo por la gracia, pero las obras son las que me acercan a Dios, me tienen buena por mis obras, ¿no? Pero eso no es así. Esa forma de pensar no pasa de un intento vano para obtener créditos delante de Dios o para conseguir su poder mediante esas buenas obras, que en realidad no pasan de obras de la carne. Y yo les dije que iba a compartir dos enseñanzas, y esta es la primera enseñanza de hoy. Debemos vivir la vida como si todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, fuera instrumento de justicia. Queridos, queridas, nuestro crecimiento continuo en el Señor es como lo es la justificación, un acto de fe, fe en Cristo. Pero no por eso, y porque simplemente es fe en Cristo, no por eso vamos a vivir la vida sin que nos importe nada más, porque total ya conozco al Señor. Es al contrario. No es que debemos tener fe en Jesús y luego quedarnos sin hacer nada. Lo que Pablo enseña es que deberíamos tomar acciones justas, decisivas, buscando el poder de Dios para tomar decisiones correctas, eliminando las malas actitudes y frenando el mal comportamiento. Debemos rendirnos a Dios completamente, de acuerdo con lo que dijo el mismo Jesús en Mateo 10:38, ¿se acuerdan? Donde se nos invita a tomar la propia cruz y seguirlo. Y eso no es nada menos que una entrega diaria, una vida de fe y arrepentimiento. Porque miren, todos nosotros, nosotras, que hemos sido libres del pecado y de la ley, podemos tomar la decisión de seguir obedeciendo al pecado. Podemos hacerlo.
De eso se trata la libertad, ¿no? De que hagamos lo que queramos. Pero si conociendo la gracia seguimos teniendo placer en el pecado, lo que estamos haciendo entonces es convertir el pecado nuevamente en nuestro amo. Porque quienes se someten al pecado son esclavos de aquel a quien obedecen. Eso dice el apóstol. ¿Sí? Pero Pablo reitera que esta es una elección que va contra la naturaleza de los creyentes de Roma. Porque ellos en verdad, y nosotros también, somos libres del pecado y esclavos de la justicia. Y esta es la segunda enseñanza de hoy. Ahora somos esclavos de la justicia. Se nos ha presentado un nuevo camino. Se nos ha dado una opción. Se nos ha abierto una puerta. El pecado ya no es nuestro dueño. Nuestro dueño ahora es Jesús. Y quien cree en Jesús debe rendirse entonces como esclavo a Dios. Y esa rendición es una forma de vida que debemos abrazar todos los días. Es trabajo, es esfuerzo, es todos los días, es todo el tiempo. Y Pablo aquí nuevamente responde a su audiencia respecto a cómo actuar frente al pecado, ahora que estamos bajo la gracia, ¿no? Dice, ¿vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? De ninguna manera. Eso sería una desfachatez, ¿no? Sería vergonzoso. Anularíamos la gracia, de hecho, actuando así. Porque la vida bajo el reinado de la gracia de Dios es una vida de justicia. Entonces ahora tengo placer en la justicia, ya no tengo placer en el pecado. Aunque pecamos y seguimos siendo pecadores. La vida en pecado se paga con muerte eterna, dice el verso 23. Pero si una persona transformada por Dios vive en justicia, ella ya no recibe un pago, sino que recibe una dádiva, un regalo, un favor inmerecido. Ahora, dicho todo esto, porque decirlo es fácil, hacerlo es difícil, todo creyente en algún momento e incluso frecuentemente enfrenta diferentes tentaciones que si no se toman en serio pueden derivar en la práctica del pecado. Y entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para que realmente no seamos esclavos del pecado, sino que seamos esclavos de la justicia? Y la respuesta es, no den espacio a la maldad en sus vidas. Aléjense del mal. Y al contrario, hagan el bien. Seamos, dice Pablo, instrumentos de justicia. La expresión me parece hermosa. La palabra griega que usa Pablo y que la NBI traduce como instrumento, también podría ser traducida, fíjense, como arma de justicia, herramienta de justicia. O sea, como un implemento para una acción. Porque aquí hay una acción implícita, ¿no?
hay que ser algo, hay que accionar de una determinada forma. Y en este caso, el consejo es que seamos como un arma, como una herramienta, como un instrumento de justicia. O más bien, y me encanta la expresión, que seamos impartidores de justicia. Entonces, impartamos justicia, pues. Vayamos más allá. Levantemos al que está caído. Ocupemos nuestro tiempo haciendo el bien, entregando de lo que Dios nos ha dado, orando, visitando, abrazando, escuchando, riendo y también llorando. Hagamos el bien. ¿Saben por qué? Y dice Pablo, porque siempre somos esclavos de algo. Siempre debemos responder a algo. Y siempre somos responsables de nuestros actos. No existe una vida en neutro. Yo no puedo vivir la vida como se me antoja, porque la forma en que yo vivo la vida afecta a los demás también. Afecta a mi sociedad, afecta a mi ambiente de trabajo, afecta a mi familia. Por eso no debemos dar espacio a la maldad en nuestras vidas. Así que alejémonos del mal y hagamos el bien. Porque si ocupamos nuestro tiempo haciendo el bien, difícilmente tendremos siquiera espacio en nuestras mentes para andar pensando en el pecado o andar haciendo el mal. Mi mamá acostumbraba a decir, mente vacía, escondite del diablo. Y es verdad, pues. Cuando quedamos en la nada y estamos ahí, y estamos. Muchas veces en nuestras camas, ahora en invierno que hace frío, no, mejor no me levanto, no tengo ganas. Mi cama está calentita, no quiero ir al trabajo, no quiero ver a mi jefe, no quiero levantar a los niños, no quiero estar acá nomás. No quiero, y me quedo acá, y mejor me quedo acá, y te cubres. Pero no piensas en nada. Y la mente empieza. Y muchas veces no son buenos los pensamientos que vienen. ¿Para qué me voy a levantar? No tengo nada. No me gusta mi trabajo. No, estoy cansada. Estoy cansado. Estoy aburrido. Y empiezas, y empiezas, y empiezas. Pero si nosotros ocupamos nuestro tiempo constantemente en hacer el bien, ni siquiera vamos a tener el tiempo de pensar en el mal. Porque la gracia de Dios siempre está. La gracia de Dios siempre está. Siempre. Y sin importar dónde estemos. Y sin importar lo que hagamos. La gracia de Dios siempre está. Conozco a una persona, va muy poco a la iglesia. Y fuma mucho. Y yo pienso que
él conoce al Señor, pero él no va a la iglesia porque él cree que el hecho de que él fuma lo aleja del Señor y lo hace sentirse avergonzado delante de los demás hermanos, hermanas. Venga a la iglesia y el Señor va a ir tratando con tu vida. Pero acércate al bien, a la bondad, y aléjate del mal. La gracia de Dios siempre está. Pero ¿cómo respondemos nosotros a esa gracia? ¿Cómo respondemos al amor de Dios demostrado en la cruz de Cristo? Esa es la pregunta. Y siempre vamos a tener dos opciones. O respondemos ofreciendo nuestra carne al pecado, o respondemos a esa gracia ofreciendo nuestra carne como instrumento de justicia. La decisión está en nuestras manos. Cada uno de nosotros verá cómo vive esta vida. Pero esclavos siempre vamos a ser. ¿Qué preferimos? ¿Ser esclavos de la maldad o ser esclavos del Señor y su cruz? Cada uno tiene que ver. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, es una necesidad que tenemos, Señor, de que tu Espíritu trabaje en nuestras vidas, Señor. Porque si tenemos nuestras vidas llenas de ti, de tu Espíritu y de tu gracia, y si nos dedicamos, Señor, a pensar y a actuar a bien, es probable que el pecado va a huir de nosotros, Señor. Porque hemos sido salvos por ti, Señor. Llevamos tu sello, tu marca, la marca de la cruz. Reconocemos tu sacrificio, reconocemos tu sangre derramada. Y por lo mismo, ya no queremos ser esclavos del pecado. Ya no queremos vivir con los antiguos pensamientos. Ya no queremos vivir como vivíamos en nuestra vida pasada. Así que queremos pedirte, Señor, que tú llenes nuestra mente, llenes nuestro corazón y llenes nuestro ser de tu gracia. De tal manera, Señor, que seamos impartidores de justicia. Impartidores de justicia. Sigue trabajando en nuestras vidas, Señor. Hoy día, mañana, en todo el tiempo. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe, a ser personas maduras espiritualmente. No solo, Señor, para estar preparadas a enfrentar las situaciones difíciles de la vida, sino que queremos ir más allá, Señor. Queremos estar preparados para ayudar a otros que también viven situaciones difíciles, pero que aún no tienen las herramientas que tenemos nosotros, Señor. Así que haznos impartidores de justicia, Señor. Que tu iglesia, Señor, se levante con valentía, anhelando, Señor, ser un ente transformador en la sociedad, Señor. Que tu iglesia se levante, Señor, con una voz profética
dando esperanza, Señor, al perdido. Que tu iglesia, Señor, cumpla con la tarea para la cual fue llamada, Señor. Cumple en nosotros tu propósito, Señor, por favor, por favor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.